Hey, soy Driutua, bienvenidos al canal. Hoy estoy muy emocionada porque os traigo un vídeo especial para Halloween, así que feliz Halloween a todo el mundo. Y en este vídeo os traigo a dos invitadas súper especiales que son Beth Scary y Estela Nayat, dos chicas que también se dedican al true crime y hemos querido juntarnos este Halloween para contaros historias de nuestros suscriptores. En mi canal vamos a estar contando historias de mis suscriptores, en el canal de Estela de los suyos y en el canal de Beth de los suyos. Así que os animo a todos a que veáis los tres vídeos porque en los tres salimos las tres y nada, que los disfrutéis muchísimo. Y antes de empezar el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario. Y también os recuerdo que donde estoy más activa es en Instagram y en TikTok. Y nada, sin más dilación, vamos a ponernos con las historias. Hola a todos, yo soy Beth del canal Beth Scary Moi y hoy voy a leer 3 historias de este especial de Halloween. Hola, soy Estela del canal Estela Nayat y hoy acompaño a Drew y a Beth para contar vuestras escalofriantes historias paranormales. Muchas gracias, Drew, por invitarme a tu canal. La primera historia nos la manda Michi. Yo no tengo memoria de este evento, pero mi madre me lo ha contado tantas veces que puedo contarla sin problemas. Cuando tenía aproximadamente unos 4 o 5 años, yo, como cualquier otro niño de esa edad, tenía varios amigos imaginarios. Así que era común que mi mamá me escuchara hablando con alguien mientras ella hacía los quehaceres de la casa. Sin embargo, ese día en particular, yo estaba hablando de forma más insistente, preocupada incluso. Así que, para asegurarse de que no me hubiera metido en ningún problema, se acercó a intervenir. Yo estaba en la puerta del baño de mi casa hablando con alguien, pidiéndole que saliera del baño. Mi madre, al acercarse a preguntar qué estaba haciendo, provocó que yo le pidiera a ella ayuda para sacar a esa persona del baño, a quien me refería como Andrea. Mi mamá, al principio, siguiéndome la corriente, me preguntó cómo era esa tal Andrea. Yo le dije que era una niña cubierta de fuego y rodeada de cadenas. Agregué a los detalles que esta niña tenía miedo de un señor alto que se la quería llevar. Mi mamá intentó sacudirse el escalofrío que mi descripción de esta niña le había dado, diciéndome: «Ay, estás jugando con tu amiga imaginaria». El siguiente diálogo dice que logró hacerla sentir un genuino pánico, creciendo poco a poco en ella, pues mi expresión dice que cambió por completo. Y le hablé en el tono más serio que una niña de esa edad podía manifestar, y le respondí: «No, mamá, los fantasmas no son un juego». Cabe mencionar que estábamos solas, pues mi papá estaba trabajando, siendo solo yo, ella y Andrea. Ella entró al baño, aún intentando mantenerse en que solo era mi imaginación y nada más, y siguiéndome el juego dijo: «Andrea, ya salte de aquí, tú no tienes nada que hacer aquí». Menciona entonces que sintió un escalofrío recorriendo su brazo, transformado en pánico cuando mi yo de 4 o 5 años le dijo: «Mamá, te está tomando de la mano». Salimos de ahí, me tomó de la mano, dejando el lugar casi corriendo. Salimos un momento de la casa para dejar que se fuera. Varias historias similares nos siguieron algunos años más, durante mi infancia hasta mi adolescencia, pero esta es una de las que más disfruto de escuchar y por lo tanto quería compartirla. Esta historia la ha enviado Noelia y dice: «Desde muy pequeña soy una persona extremadamente sensible, en todos los aspectos, desde emocional hasta sensorialmente. Soy capaz de distinguir si hay alguna presencia cerca por el simple hecho de que empiezan a darme náuseas, espasmos y me tiembla el cuerpo. Esta vez contaré la historia más fuerte que me ha llegado a pasar, y es que en mi casa vive una presencia desde hace mucho tiempo. Es un ser que no quiere que le ponga género, pero tiene figura de hombre muy grande, completamente negro. Es la única presencia que no me da náuseas, pero me hace saber que está ahí cuando el pecho se me oprime como si tuviera un gran peso en él. Este ser, al que llamo Coso, hablé varias veces con él mediante velas y cartas, y puedo afirmar que no tiene ninguna intención negativa conmigo. Más bien su intención es protegerme de personas que quieren dañarme. Una vez en Navidad invité a un grupo de amigas a casa, y mientras hablábamos sentí como Coso estaba en la puerta observando la situación. Cuando una de mis amigas me tocó la mano, se escuchó como algo tocaba la puerta o la golpeaba, a lo que yo creo que fue un aviso. Por alguna razón, esta chica empezó a decir algo negativo sobre mí que me hizo sentir muy mal, pero lo dejé pasar porque no era el momento de discutir. Otro golpe en la puerta se escuchó y todas se asustaron. Esta misma chica empezó a quejarse de un dolor de espalda y cuando fuimos a mirarla tenía la espalda llena de arañazos recién hechos de solo 3 dedos. Cabe resaltar que ella estaba contra una pared y con un jersey. Todas se fueron de mi casa asustadas. Y cuando se fueron, con una vela pregunté si había sido él y me lo confirmó. Ese mismo mes dejé de ser amiga de esa chica porque resulta que llevaba tiempo hablando mal de mí a todo el mundo, para que me excluyeran de todos los planes.
Coso tiene muchas más historias, pero normalmente me cuida a su manera y juega con mis 2 gatos. Esta historia la manda África. Lo que me ocurrió lleva persiguiéndome desde que tengo 6 años. Al principio uno piensa que la memoria infantil nos engaña y hace que las cosas sean más mágicas de lo que son. Sin embargo, con el paso de los años he descubierto que ese recuerdo sigue persistente. De ahí que me lleve a narrarte un caso que no para de repetirse siempre que viajo al sur a visitar a mi familia paterna. La casa es grande, enorme, diría yo. Tiene un extenso patio andaluz donde hay pequeñas habitaciones. Hoy en día la pequeña casita donde pasamos el verano y el antiguo estudio histórico de mi padre. Y la puerta fue datada del siglo XVI por un experto arqueólogo. Es una casa que ha ido pasando por muchas personas de varias índoles sociales hasta que acabó en posesión de mis abuelos, que cayó como agua del cielo. A pesar de que es una casa preciosa, mi abuela siempre decía por lo bajo maldita. Yo no lo entendía, quizás porque la belleza de esta por sus plantas y decoración me sigue encantando. No obstante, cuando tenía 6 años pasó una cosa curiosa. En el piso superior hay un espacio donde se tiende la ropa. En ese espacio, si tienes mala pata, puedes caerte de cabeza al patio. Tanto mis padres como mis tíos siempre nos advertían a mis primas y a mí de ser cuidadosas para que ninguna desgracia aconteciera. Una tarde jugando al escondite me quedé yo contando desde abajo. En sí, la edificación no tiene muchos escondrijos, por lo que no supuse que me costase hallar a las otras jugadoras. Lo que pasa es que yo no creí que hubiera alguien más entre nosotras. Se trataba de un niño posiblemente de mi edad, con una ropa algo anticuada comparándola con la moda de 2001. Me quedé mirándole. No es que tuviera una expresión peligrosa, pero sí me sorprendió verlo allí. Era cierto que mi abuela dejaba entrar a la gente para hacerse fotos en el patio porque cuidaba mucho sus plantas, así que me dije, quizás es un extranjero o un visitante que ha subido. Le dije, hola, ¿qué haces aquí? No me contestó. El niño seguía sin mostrar ninguna expresión peligrosa, por lo tanto, a mí no me supuso peligro. Únicamente curiosidad. Cuando subí las escaleras para hallarme con él, no lo encontré. Busqué a mis primas y les pregunté si algún amigo o niño extraviado se cruzó en sus caminos, y ellas me lo negaron. Así que le dije a mi abuela que un niño se había colado y seguramente se había marchado al poco tiempo, por lo que no quise preocuparla. La cara de mi abuela fue un completo poema. Parece ser que años atrás de que mi abuela adquiriera la casa, otra familia había vivido allí. Tenían 4 hijos, más uno de ellos murió accidentalmente, ya que cayó boca abajo hacia el patio. Enseguida quisieron quitarnos a mi abuela y a mí tal pensamiento, pero cuando le descubrí cómo era, mi abuela palideció. Ahora, a mis 27 años, todavía me da cosa mirar hacia arriba porque no puedo evitar sentirme vigilada. Y mi pregunta es, ¿has hablado con tu abuela recientemente sobre esto y te ha contado por qué palideció? Porque yo de verdad es que no podría aguantarme el hecho de saber qué es lo que ha visto tu abuela o qué es lo que sabe. Porque si palideció, obviamente es porque ella también lo vio. ¿Y alguien más de la familia lo ha visto o solo vosotras dos? Porque eso también es curioso, la verdad. La siguiente historia nos la manda Julia. Hoy día tengo 24 años. Cuando tenía 7 años estaba durmiendo en mi habitación, bastante nerviosa porque al día siguiente era mi cumpleaños. En una de las veces que me desperté vi a un niño de mi edad revolviendo mis cosas de la mesita de noche que tenía a la derecha. Cerré los ojos siendo consciente de que tenía que tratarse de una pesadilla, ya que muchas veces cuando veo que un sueño malo va a ser muy malo, soy capaz de despertarme a voluntad. En este caso intenté despertarme, pero como ya lo estaba, me pellizqué y nada, me dolía de verdad. Volví a abrir los ojos y ya no estaba en la mesita de noche, sino en los pies de la cama, apoyado en las barras de metal de la estructura, mirándome muy serio. Me armé de valor, aún no sé cómo fui capaz, y fui corriendo al cuarto de mis padres. Les dije que había visto a un niño, que tenía mucho miedo y que esa noche quería dormir con ellos. Mi padre fue a ver qué había y según él, no había nada. Llegaron a la conclusión de que fue un terror nocturno y allí quedó la cosa. Sin embargo, años después, estando yo ya en primero o segundo de la ESO, en la asignatura de religión estaban hablando de cómo a veces el Espíritu Santo o nuestro ángel de la guarda nos ayuda. Por ejemplo, cuando no nos suena el despertador y nos despertamos 5 minutos después porque tenemos la sensación de que vamos a llegar tarde. Pues después de eso, preguntó la profesora que si alguien conocía a alguien que le hubiera pasado. Y como la cosa empezó a torcerse a pesadillas, yo conté la experiencia que tuve de pequeña. Total que se lo conté a mi hermana mientras comíamos en casa, porque me había preguntado que qué tal me había ido el cole. A medida que se lo contaba percibía más interés de la cuenta, que me preguntaba muchas cosas y que se ponía muy nerviosa. El caso es que a los días mi madre me preguntó sobre esa experiencia con mi hermana delante y decidió contarme que el mismo mes que yo había visto al niño, mi hermana había visto a una mujer vestida de negro y que la miró, se santiguó y se fue. Ella creía que era mi madre y se lo contó preguntándole que qué hacía en la madrugada en la puerta y que a dónde iba. El caso es que, obviamente, no era mi madre.
También le dijeron que sería un terror nocturno. El caso es que mientras me lo contaba mi hermana, se cayeron del estante de las especias muchos tarros y se rompieron. Años después, ya estaba yo en bachillerato y estábamos hablando mi madre y yo de esto. Y de repente a mí me dio susto algo que vi por el rabillo del ojo. Mi madre, que estaba enfrente de mí, me preguntó qué era y yo le dije que me había sugestionado después de hablar de eso y que me había parecido ver a un niño. Mi madre se puso blanca y me dijo que había visto una nube pasar justo por mi lado cuando había dado el bote del susto. También me contó que cuando pasó lo del niño y la mujer, llamaron a una bruja que purificó la casa y le dijo a mi hermana que pronto querrían contactar con ella, que si quería que echase las energías o quería saber qué querían. Mi hermana optó por echarlas, ya que no se veía capaz de dormir bien sabiendo que alguien quería contactar con ella. La siguiente historia es de Luna. Todo esto empezó cuando tenía unos 5 años aproximadamente. Estaba jugando como siempre en mi habitación cuando sentí que alguien me estaba mirando. Me di la vuelta y vi a una chica joven en la ventana. Era muy blanca y como estaba nevando afuera parecía que tenía frío. Me asusté muchísimo y llamé a mi mamá, pero obviamente ella no vio nada. Yo tuve pesadillas recurrentes con esa chica un par de años y terminé por acostumbrarme, hasta que nos mudamos a otra casa en otra ciudad. Siempre digo que ella me siguió hasta ahí y continuó apareciéndose en mis sueños, pero ahora eran más que nada parálisis donde la veía flotando arriba mío, gritando, llorando, rasguñando las paredes como si se quisiera escapar y en serio parecía desesperada. Dejé de tenerle miedo cuando llegué a la adolescencia, ya que ella parecía igual de asustada que yo cada vez que la veía, y ya era algo que le comentaba a mis amigos como broma. Me acostumbré a ver sombras o a escuchar ruidos y voces. Traté de hablar un par de veces con ella porque me daba mucha pena y sentía que quería decirme algo, pero nunca me contestó. La única vez que en serio me asusté fue cuando una silla del comedor se corrió hacia afuera sola. Yo pensé que había sido mi hermanita, le gustaba jugar debajo de la mesa a las muñecas, pero cuando le dije «sal de ahí abajo», ella me contestó «¿de dónde?», desde el patio. Así que yo siempre di por hecho que fue la chica de blanco. Hace unos 2 años me mudé a otra casa y cuando me estaba yendo con las últimas cosas de la mudanza, la puerta se azotó con muchísima fuerza. No había nada de viento y siempre pensé que ella se había enojado porque me estaba yendo. Nunca más volví a verla desde que me fui. Creo que se quedó en aquella casa o simplemente se fue. Siempre me consideré muy escéptica en estos asuntos, pero nunca le pude dar una explicación a todas las cosas que vi y escuché. La siguiente historia la manda Bu. Mi casa donde crecí siempre me ha dado mucho mal rollo y particularmente a mí me han pasado cosas bastante raras a lo largo de los años. Como cosas que se caían de la nada, portazos cuando no había ninguna ventana abierta que pudiera hacer corriente, que determinados objetos random aparecieran sobre mi cama mientras dormía y cosas así. Ya de por sí mi casa es un sitio que me ha dado mucho respeto desde siempre, pero a partir de esta historia en concreto que te voy a contar, soy incapaz de dormirme sin dejar la tele encendida y programada para que se apague a X hora para que me dé tiempo a coger el sueño habiendo algo de luz y sonido de fondo. Te lo juro, absolutamente todas las noches que paso allí, desde esa historia lo tengo que hacer. Hace 6 años, cuando estaba en segundo de bachiller, en la época de los exámenes finales, hubo unas semanas en las que estuve durmiendo fatal porque todos los días tenía pesadillas muy turbias. Supongo que a causa del estrés, del palo soñar que rodaban una peli con muchos niños muertos o que apuñalaban a un zombie con gabardina y cuando le abría la gabardina tenía una niña atada en el pecho y en realidad había apuñalado a la niña y movidas muy raras y por las que dormía y me despertaba fatal. Después de eso, 1 o 2 semanas en las que todas las noches dormía muy mal, por fin hubo un día que, a causa del sueño atrasado que llevaba, me dormí como a las 10 de la noche conforme me metí en la cama y descansé del tirón hasta que me desperté para ir a clase a la mañana siguiente. Cuando bajé a la cocina a desayunar, mi hermana mayor, cuya habitación está pared con la mía, me preguntó: «Oye, ¿ayer volviste a tener pesadillas?». A lo que pensé: «Mírala qué mona que se preocupa por ver si ya estoy mejor». Y le dije que no, que estaba ya tan reventada que por fin conseguí pillar el sueño enseguida y había dormido como un tronco. A lo que me respondió: «Ah, es que se escuchaba un montón de ruidos raros en tu habitación, como si te hubieras caído de la cama y luego estuvieras corriendo un rato por la habitación. Muchos pasos muy fuertes y golpes, y todo muy raro. Y me dio miedo entrar porque no sabía si prefería encontrarte a ti sonámbula haciendo cosas raras o verte dormida y que fuera otra cosa». Imagínate mi cara de «dime por Dios que me estás vacilando». Nunca jamás he sido sonámbula ni nada por el estilo, y mi habitación ha sido un poco siempre el epicentro de las cosas raras. Pero siempre me pasaban a mí cuando estaba sola en casa, y era lo típico de que se lo contaba a mi familia y me decían:
hija, eso te pasa por ver tantos vídeos y cosas raras de miedo, que al final te imaginas cosas. Que mi hermana me dijera eso fue como un microalivio por ver que por fin alguien presenciaba también cosas paranormales, pero sobre todo me dejó muy traumada. Como dato, era una casa, no un piso, por lo que no hay consuelo posible del tipo, bueno, podrían ser los vecinos de arriba y que pareciera que están al lado. ¡Qué miedo! O sea, me pasa a mí encima en tu habitación. O sea, yo me estoy cambiando de habitación lo antes posible. Y si mis padres no me creen, ni mi hermana tampoco, les digo, vale, pues duerme tú en mi habitación y yo en la tuya. Y ya está. Y os cambiáis de habitación y punto final. Pero de verdad, o sea, ahora que serás más mayor, yo estaría yéndome de esa casa, bueno, rapidísimo, pero rapidísimo. De verdad, yo no sé qué haces ahí aún. Run for your life. Run for your life. Esta historia nos la manda Lucía. Hola, bueno, me llamo Lucía y quiero contar lo que me pasó en mi casa cuando tenía entre 9 y 12 años. Llevo toda mi vida viviendo en el mismo sitio, en un piso. Cuando era pequeña dormía en la misma habitación que mi hermana. Yo tenía una televisión vieja y pequeñita, la cual mis padres dejaban encendida con un temporizador de 1 hora porque a nosotras nos daba miedo la oscuridad. Cuando la televisión se apagaba, nosotras solíamos estar dormidas, pero ese día yo estaba despierta. Al apagarse la televisión, fui al cuarto de mis padres a pedirles que me encendieran un rato más la televisión. Y eso hicieron. Me dieron el mando y pusieron 1 hora de temporizador. Yo tenía un muñeco de Olaf que tenía voz y ruedas. Le apretabas el pecho y caminaba mientras hablaba. Aparte de eso tenía una alarma de Star Wars, la cual se supone que tenía música y luz, pero que nunca había funcionado. Ese día, antes de que la televisión se apagara, escuché un sonido en el armario, el cual estaba cerca de mi cama. Pensaba que simplemente sería mi perro o algo así. No le di demasiadas vueltas. Al cabo de 5 minutos volví a escuchar el sonido, pero dándole más importancia me di cuenta de que era Olaf, el muñeco que caminaba. Decidí irme a dormir, muerta de miedo porque estaba paralizada. No podía gritar y me daba miedo salir de mi cama para llegar a la de mis padres. Me quedé dormida y 1 hora después me desperté, con el mismo miedo con el que me dormí. En ese momento no sabía qué hacer. Vi una luz que atravesaba toda la habitación desde mi mesita hasta la pared y proyectaba la hora. Eran las 3 de la mañana. Decidí intentar gritar, pero no podía. Cogí mi Nintendo para dar un poco de luz, y lo que vi no tiene ningún tipo de sentido. A día de hoy sigo con pesadillas de ese mismo hombre. Un hombre con un sombrero y una chaqueta muy formal. Volví a intentar gritar, pero seguía sin poder. No paraba de mirarlo, hasta que se dio la vuelta y se fue por la ventana. Cuando cruzó la ventana, la alarma de Star Wars empezó a sonar con la banda sonora, y se despertó mi hermana pequeña, la cual empezó a gritar porque estábamos totalmente a oscuras. Vinieron nuestros padres, se lo conté y obviamente no me creyeron. Aún así ellos vieron que ni la alarma de Star Wars ni el peluche de Olaf tenían pilas, pero seguían sin creerme. Se pensaron que yo se las había quitado. Y desde ahí siempre tengo una luz que me protege, a mi niña interior de ese monstruo, o señor, o lo que fuera. Siempre supe que lo que vi y escuché aquella noche fue real. Esta historia es anónima. Hola, mi historia no es especialmente terrorífica, pero sí que he acabado en el psicólogo para poder llevarlo. La historia empieza hace 3 años. Mis padres me dijeron de ir a cenar a casa de mis tíos, pero la relación con mi familia en esa época era deplorable, así que me quedé en casa haciendo videollamada con mi novia y unos amigos. Mi hermano pequeño en ese entonces, yo tenía 18 y él 11, en principio se quedaba conmigo en casa. Fui a preparar una pizza para cenar y mientras estaba en el horno me duché. Solía dejar la puerta del baño abierta, así que cuando salí vi a mi hermano cruzar el pasillo. Le dije que yo me había hecho la pizza y le dejaba la mitad si quería, pero no respondió. Me empecé a secar el pelo y desde el espejo vi cómo mi hermano entraba corriendo al trastero y le dije que dejara de hacer el gilipollas y saliera de allí porque a mis padres no les hacía gracia que tocáramos las cosas del trastero. No le di importancia y me fui a cenar mientras seguía con mis amigos por Discord. Antes de irme a dormir salí al salón donde en teoría estaba mi hermano para avisarle de que me iba a la cama y que no hiciera mucho ruido. Pero me empecé a preocupar cuando no le vi. Le grité y busqué por toda la casa y no aparecía. Llamé a mis padres y me dijeron que mi hermano llevaba toda la tarde con ellos. Llamé a mi novia llorando buscando explicación de lo que había visto esa tarde, pero ninguna sabíamos qué podría ser. No le di mucha importancia, cerré con llave y a dormir. Un par de meses después estaba con mi abuela en el comedor de mi casa, cuando vimos a un niño a través de la vidriera jugar con un gato, y mi abuela, pensando que era mi hermano, le dijo que se sentara en la mesa a cenar y dejara al gato tranquilo. Acto seguido, entra mi hermano desde la otra punta del comedor diciendo que estaba en la cocina con mi madre. Ambas nos extrañamos mucho, pero tampoco le dimos muchas vueltas pensando que mi abuela está mayor y yo paranoica. Medio año más tarde, de lo último, estaba mi novia en casa. Mi madre estaba al lado cuando me preguntó sobre el tema. Miré a mi madre y le dije, mamá, no sé si debería contarte esto,
pero a veces veo a un niño de aproximadamente 15-16 años que se parece muchísimo al papá. Ella empezó a llorar y me dijo que alguna vez también lo ha visto, que prácticamente ha visto crecer a ese niño y que tenía que contarme una cosa muy personal. Mi madre tiene ovario poliquístico y 3 años después de que yo naciera se volvió a quedar embarazada. Por varios motivos el embarazo fue bastante difícil, hasta el punto de que menos de una semana después de que mi abuelo muriera, ella dio a luz. El niño murió al instante de nacer, solo lo sabían mi madre, padre y abuela, y desde ese día soñaba cada noche con el niño. Poco a poco lo veía crecer en sus sueños hasta hacía poco más de un año que se le aparecía por casa. No sé exactamente qué es lo que vimos, pero fue bastante duro para mí enterarme de que tengo 2 hermanos y más de esa manera. La siguiente historia es de Noah. Esto me sucedió hará casi 2 años. Para poder continuar con mis estudios me trasladé a otra ciudad que estaba cerca de donde estudiaba. Me hospedaba en una residencia estudiantil, allí teníamos desde dormitorios, salas de estudio y comedor. Allí hice un pequeño grupo de amigos. Casi siempre hablábamos de querer hacer una expedición, pues detrás de nuestra residencia no hay mucho más que un descampado, un pequeño bosque y después campos y carriles. Un día uno de los chicos de ese grupo nos dijo que había encontrado una casa cuna abandonada un poco lejos de la residencia y acordamos en ir a explorarla durante el día, pues el sitio estaba en un carril atravesando el campo sin luces ni nada. Teníamos solo unas horas hasta volver, así que terminamos de comer, cogimos un par de cosas necesarias para el camino y nos fuimos. El sitio estaba a media hora aproximadamente andando. Eran unos caminos poco transitados, así que no nos encontramos a nadie durante el recorrido. Cuando llegamos al edificio estaba prácticamente en medio de la nada. Para poder entrar tuvimos que pasar por un agujero grande en un muro y además poner una tabla de madera como rampa porque era un poco alto. El patio estaba lleno de maleza, escombros y basura en el suelo. Por la parte de enfrente solo habían unos baños destrozados y un establo. En el patio de atrás había un pozo y unas escaleras que daban al fondo de este. Comprobamos que el pozo era de una profundidad considerable y al intentar acceder al fondo por las escaleras, que estaba en completa oscuridad, el final estaba taponado con muebles rotos y ramas de árboles muy pesadas. Decidimos no tocar nada e ir primero a la casa cuna. Pudimos entrar fácil, pues no había ni puertas ni ventanas, solo estaban los huecos de estas en las paredes. Por suerte había luz y veíamos bien por dónde íbamos. Estaba completamente vacía, sin muebles ni instalaciones ni nada. Encontramos un hueco pequeño en la pared que supusimos que era la entrada a un sótano, pero la habían tapado con ladrillos. El edificio tenía 3 pisos y un ático. Las escaleras eran de ladrillo y muy estrechas para poder subir por ellas, así que tuvimos que ir de uno en uno para no perder el equilibrio, además de los escombros que también había en ellas. En el primer piso no había nada, solo unas habitaciones. En el segundo piso encontramos una caseta de campaña. Nos pareció extraño, pues no habíamos encontrado a nadie por los alrededores ni dentro del lugar. Al revisarla, había muchos peluches y pelotas bastante desgastadas. Nos pareció extraño, pues en las anteriores habitaciones no había ni objetos, ni muebles, ni nada. Al subir al tercer piso, había un gran agujero en el suelo y había que andar por lo poco que quedaba de este para poder acceder a las habitaciones. Al entrar en uno de los cuartos, encontramos almohadas quemadas en el suelo. Nos pareció raro, pero no quisimos tocar nada por si acaso. En el momento en el que íbamos a subir al ático, una de las chicas que venían con nosotras me dijo que se sentía rara. Supuse que eran los nervios y la inquietud del momento. Iba delante de mí en la escalera y antes de que pudiera llegar, se giró y me dijo que nos fuéramos afuera ya. Estaba muy alterada y bajamos hasta el patio. Me contó que no estaba segura, pero que le parecía haber visto algo en el ático y por los nervios quiso salir de allí. Después de que se calmara, decidió volver a subir por si se lo había imaginado y no había nada. Nuestros amigos sí llegaron a subir y no parecía que ellos hubieran visto algo. Entramos juntas de la mano y llegamos hasta arriba del todo. El ático estaba quemado por completo y parecía que se iba a caer en cualquier momento, y había un balcón por el que entraba la luz del sol. Mi amiga se quedó quieta en la entrada de las escaleras, apretando mi mano cada vez más. Yo, por más que lo intentara, no veía nada, pero empezaba a sentirme muy intranquila. De repente me cogió y bajamos las escaleras corriendo. Al llegar de nuevo afuera me dijo: no se lo digas a los demás, pero en el ático hay 3 figuras. Tienen la forma de personas, pero no se distinguen bien. Eran como personas sombra. 2 de ellas parecen niños. Cuando estábamos allí, la más alta se nos quedó mirando fijamente y de un momento a otro comenzó a acercarse a nosotras mientras las otras nos miraban. Ella estaba muy nerviosa y al borde de un ataque de nervios. Puso una excusa de que había que volver ya y nos fuimos del sitio. Ella me contó que mientras que nos íbamos, las figuras parecían asomarse por el balcón. Durante el camino, ella decidió contarles a los demás lo que había visto. Uno de ellos empezó a burlarse diciendo que era imposible y que se lo habría imaginado. Después de una discusión entre los demás y el chico, le hicieron el reto de ir solo por la noche al lugar.
subir hasta arriba y para que haya pruebas lo tenía que estar retransmitiendo en un directo de Instagram. Aceptó sin pensarlo mucho y anunció lo que iba a hacer en una historia, ya que casi toda la residencia lo seguía y quería tener muchos espectadores. Por la noche cumplió y fue al sitio. Todo el mundo lo estábamos viendo juntos. El chico hacía bromas durante el camino y se burlaba de la situación. De repente se encontró con una camioneta que iba en dirección contraria. El conductor parecía un hombre mayor y le preguntó qué hacía solo tan tarde. Le dijo que iría a la casa cuna y el hombre se quedó con una expresión rara. El chico se despidió rápidamente y siguió, pero al rato se dio cuenta de que la camioneta se había girado y ahora le seguía a paso lento. Al ver que no paraba de seguirle, el chico se puso nervioso y empezó a correr haciendo que la camioneta también acelerara. Consiguió esquivarlo gracias a unos árboles que había por el camino. Una vez solo, siguió el camino hasta llegar al lugar. Consiguió esquivarlo gracias a unos árboles que había por el camino. Una vez solo, siguió el camino hasta llegar al lugar. Primero revisó el patio. Lo extraño era que ahora en la entrada del patio, delante había una bañera o bebedero para caballos, cosa que no estaba cuando fuimos por la tarde, y en el patio trasero el pozo estaba ahora tapado. Al entrar no vio nada y tampoco se entretuvo en revisar todos los cuartos. Solo revisó la tienda de campaña en la que no había nadie, solo los peluches. Destacar que durante el recorrido siguió haciendo bromas sobre fantasmas y espíritus, pero justo antes de subir al ático se paró en mitad de las escaleras. Se quedó quieto y de la nada salió corriendo del sitio muy agitado. En este punto prácticamente toda la residencia estaba conectada viendo el directo. Muchos se alarmaron y avisaron a los guardias de la noche de allí a que fueran a recogerlo porque le podía pasar algo, pero se negaron a ir a por él. Cuando el chico ya estaba fuera, de repente se cayó al suelo y un cristal le rajó toda la planta del pie, incluso atravesando su zapato. Mis amigos, viendo que estaban problemas desde que salió corriendo, fueron rápido a por él. Yo me quedé para ir avisándoles qué pasaba en el directo. El chico se arrastró como pudo y salió cojeando del sitio, avanzando en el camino de vuelta como podía. Dijo que mientras estaba en las escaleras, escuchó unos susurros en su oído que no entendió y cuando estaba en el suelo por la herida, vio una figura negra en el balcón mirándole. Al final mis amigos lo encontraron en un punto del camino y lo llevaron a urgencias. No fue nada grave el corte ni nada, pero sí le pusieron vendas. No volvimos a ir al sitio y la residencia obligó al chico a borrar el directo porque podía caerles una buena por el incidente. Hace poco nos enteramos que iban a demoler el sitio. Como dato extra, te digo que no hay apenas información sobre el sitio en internet y si intentas buscar la ubicación en Google Maps no aparece ni te deja acceder a él. Hace un año un equipo de investigación paranormal fue al lugar a grabar allí y ver si había entidades paranormales. En el vídeo describían que sí. Cuando lo he ido a buscar, me sale que está eliminado y no aparece. Te adjunto una foto que he podido encontrar en internet. Y como dato curioso, la chica que vio a las entidades ahora se está iniciando en la brujería y aprendiendo tarot y lectura de manos. Este caso me encanta, es de mis favoritos de los que he leído en este tipo de vídeos, la verdad. Y nada, me gustaría saber si han demolido ya el sitio. Me gusta tanto este caso porque esto de ir a explorar sitios abandonados y tal es algo que siempre me ha gustado desde muy pequeña. Me acuerdo que al lado de casa de mis abuelos había una casa que estaba abandonada, en medio del bosque, en plan en el campo, y mi hermanastro y yo siempre íbamos allí, en plan y entrábamos y tal. Y es algo que tengo muchas ganas de volver a hacer, la verdad, cuando tenga tiempo. Y ya os iré contando porque tengo muchas ideas para el canal y espero poder traerlas prontito. También os recuerdo que si queréis enviar vuestras historias de terror, paranormales y ese tipo de cosas, tengo un mail que es drewcoven@gmail.com y allí me las podéis mandar y estaréis apareciendo en este tipo de vídeos. Espero también que os haya gustado muchísimo la participación de Estela y de Beth. Muchísimas gracias por invitarme a leer estas historias paranormales, ha sido un auténtico placer. Os recuerdo que ya tenéis la primera parte de esta colaboración en mi canal, donde leemos las historias paranormales de mis suscriptores. Ahí os esperamos, un beso. Ha sido un placer formar parte de este especial de Halloween y hay otra parte de este especial en mi canal. Y si habéis llegado hasta aquí, quiero que me pongáis el emoji del fantasma y estaré dando like y corazón a todos los que me lo pongan con un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Halloween! ¡Mua! ¡Adiós!